Bendito Padre, por este día que has creado, Señor, para tu adoración, para el deleite de tu pueblo, para la comunión, Señor, contigo, con los hermanos. Te alabamos, Señor, porque todo esto que tú nos das, Señor, para nada lo merecemos, pero es por tu libre y bendita gracia, por tu amor incondicional, Señor, para con nosotros, que podemos estar delante de ti, Señor, con confianza por la obra consumada y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello, Señor, que esta mañana pedimos tu ayuda para poder entender, Señor, esta gloriosa doctrina, Señor, que nuestros antepasados han defendido, Señor, han dejado por escrito, y que nosotros ahora podemos considerar, Señor, y podemos gozarnos en este tu poder, en esta tu sabiduría, en este tu favor para con nosotros, Señor. Y por eso te alabamos y oramos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, hace un par de semanas iniciamos con este estudio de las doctrinas de la gracia. Y nuestro hermano Samuel nos daba una introducción de estas doctrinas, nos hablaba un poco de ese contexto histórico en el cual fueron finalmente redactadas en los cánones de Dort. Allí los hermanos reformadores, principalmente en Holanda, pero también de algunos otros lugares, se reunieron para dar respuesta a esa protesta que habían hecho los remonstrantes, ¿verdad? Esos seguidores de Jacobo Arminio que habían cuestionado algunas de las doctrinas reformadas, particularmente las doctrinas de la salvación. Y es por eso que nuestros hermanos reformadores tuvieron que dar respuesta a ese documento de los remonstrantes. Y la semana pasada con nuestro hermano Karim ya iniciamos formalmente con las doctrinas de la gracia, siguiendo ese orden del tulip, que si hermano puedes ayudarme a proyectar ese pequeño gráfico, nada más para tener ahí todas las doctrinas de la gracia, estos 5 puntos que se les conoce regularmente como del calvinismo. Y ahí, hermanos, nuestro hermano Karim nos hablaba de esa primer doctrina que viene allí, que es la depravación total del hombre, en el cual vimos que por causa de ese pecado original de nuestros primeros padres, el hombre fue contaminado radicalmente corrompido por el pecado, de tal manera que ahora era necesaria una obra soberana del poder de Dios para poder salvarlo. Y así, hermanos, esta mañana nos corresponde la segunda doctrina que tenemos allí, siguiendo este orden de ese acróstico, que es la elección incondicional. Mis hermanos, si la condición de la raza humana, como vimos la semana pasada, después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es de una inclinación natural al pecado, de una esclavitud al pecado, de una ceguera y sordera espiritual. Es más, como dicen las Escrituras, de una muerte espiritual, o en pocas palabras, de una depravación total. Entonces es necesaria una obra poderosa del Dios soberano. Así como lo describe, hermanos, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, cuando habla de ese pasaje que se conoce como la cadena de oro de la salvación, que está en Romanos 8 del 29 al 30, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta cadena de oro, hermanos, nos habla de 2 realidades antes de ser llamados por Dios para la salvación.
Estas dos realidades son primeramente el conocimiento de Dios y también la predestinación o la elección de Dios. Y así, hermanos, vamos a ver este estudio en 3 puntos. Primero veremos el conocimiento de Dios en la elección incondicional. Y número 2, vamos a ver la doble predestinación en la elección de Dios. El conocimiento de Dios en su elección incondicional y también veremos la doble predestinación en la elección de Dios. Y como un tercer punto, solamente a manera de aplicación, veremos cuál debe ser nuestra respuesta a la doctrina de la elección incondicional. Comencemos, hermanos, con el conocimiento de Dios en su elección incondicional. Hermanos, los remonstrantes, siguiendo las enseñanzas de Jacobo Arminio, dijeron que Dios elige a las personas que han de ser salvas de acuerdo a lo que ellos harían cuando se les presentara el Evangelio. Es decir, que los arminianos, hermanos, creen en una elección condicional, donde la condición para que Dios los elija de antemano es que ellos debiesen creer en el tiempo. Es decir, ellos piensan que como Dios conoce el futuro y sabiendo quiénes creerían en su Hijo Jesucristo, entonces Él los elige de antemano antes de la fundación del mundo, como si Dios mirara, por así decirlo, en una bola de cristal antes de la fundación del mundo hacia el futuro y viendo quiénes creerían, entonces Él los elige de antemano. Sin embargo, hermanos, esta manera de pensar de Jacobo Arminio y de los remonstrantes, de los arminianos, es muy peligrosa, ya que atenta contra el conocimiento de Dios y también contra su poder y contra su soberanía. Pues hace, hermanos, que en última instancia la elección de Dios dependa de las decisiones de los seres humanos o de alguna dignidad que en ellos hay y que lo mueve a elegirlos. Por eso es que los reformadores vieron, hermanos, que esta doctrina arminiana era un ataque directo contra la gracia de Dios y contra la manera en cómo las Santas Escrituras nos muestran cómo Dios salva a los hombres. Y es por eso que ellos redactaron esta doctrina de la elección incondicional, la cual se basa no en la capacidad del hombre, sino en el decreto del soberano Dios, en el decreto soberano de Dios. Este decreto, hermanos, de Dios también se le conoce en las Escrituras como el consejo de Dios o como el conocimiento de Dios. Si me acompañan a Hechos 2:23, podemos ver un poco acerca de este decreto de Dios en la elección. Hechos 2:23 dice la palabra del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo en esa predicación del apóstol Pedro a los judíos, después de ese evento de Pentecostés. El apóstol Pedro predicó a una multitud de judíos diciéndoles: a hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Así, hermanos, el decreto de Dios, dice el hermano Samuel Renihan, es el acto de la libre voluntad de Dios por el cual Él determina absolutamente el futuro infalible de todo lo que está fuera de Él para alabanza de su propia gloria. Es un error pensar, hermanos, que Dios elige a personas para salvación
porque prevé lo que harán en el futuro. No debemos pensar, hermanos, que Dios conoce las cosas como nosotros solemos conocer. Por ejemplo, nosotros conocemos por experiencia, por aprendizaje, por memorización, por repetición, por deducciones, etc. Es decir, que nosotros conocemos por una información que está fuera de nosotros y que nos es dada por estímulo. Entonces nosotros aprendemos y estamos en un constante crecimiento en nuestro conocimiento. Sin embargo, hermanos, con Dios no es así. Él conoce en un solo acto. Él no crece en conocimiento. Su conocimiento es pleno y perfecto. No es que Dios sea mejor hoy de lo que fue ayer, pues en Él no hay cambio. Dios es siempre el mismo, su conocimiento es perfecto. Hermanos, Dios conoce las cosas que están fuera de Él, no porque aprenda de ellas, sino porque todas las cosas proceden de Él por su decreto. Porque Él decretó que todas las cosas existieran conforme a su voluntad y por eso Él las conoce. Por eso decimos que Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha ordenado que así sea, no porque vea eso y aprenda. Por eso decimos, hermanos, que el conocimiento de Dios es por decreto y no por una experiencia de aprendizaje. Por eso es que la doctrina arminiana tiene problemas acerca del conocimiento de Dios, porque hace que Dios vea y actúe conforme a lo que Él ve. Pero no es así, sino que Dios decreta las cosas que sucederán. Y por eso es que Él conoce todas las cosas. Así lo dice, hermanos, nuestra confesión de fe, capítulo 3, párrafo 1, cuando habla del decreto de Dios. Dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Ahora alguien aquí puede preguntar, ¿sobre qué base Dios decreta la salvación de los que ha elegido? Ya que hemos dicho que Dios no puede salvar sobre la base de las decisiones humanas o de la buena voluntad de las personas. Entonces, ¿sobre qué o en qué se basa Dios para decretar la salvación de las almas? Hermanos, el decreto de Dios, como hemos leído en la confesión, se basa en su propia voluntad, en su propia buena voluntad. Y esta voluntad de Dios, hermanos, por la cual Él decreta elegir a su pueblo, no debemos pensar, hermanos, que es un acto frío o un acto mecánico, sino como dice Efesios 1:5, y leo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así, hermanos, que el acto de Dios para elegir individuos para la salvación es un acto de su favor y de su amor por ellos. Por eso es que el texto de Romanos que leía en un principio dice, porque a los que antes conoció, a los que antes amó, a los que antes Él conoció en esa comunión que tendría con ellos, también los predestinó. Porque este conocimiento que habla Romanos, hermanos, no es un conocimiento de antemano o previo de lo que haría su pueblo, sino que la palabra conocer en ocasiones en la Biblia, dice el hermano Renihan, es mirar con favor. No es un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado. En otras ocasiones también se refiere a amar o a designar. A los que antes amó, a los que antes designó, a estos también predestinó.
Por ejemplo, en Amós 3:2, hablando de este conocimiento de amor, este conocimiento pactual, dice: a ustedes, hablando de Israel, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No es que Dios conociera intelectualmente solamente a Israel e ignorara todo lo que sucede en las naciones. No, sino que Dios conocía en amor de una forma especial a Israel como no lo hacía con las demás naciones. De igual manera, esto podemos verlo en el Nuevo Testamento. En segunda carta a Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Jesús conoce a los suyos, no de una manera intelectual meramente, sino que los conoce en amor, en ese designio, en ese decreto. Mateo también 7:20 dice el Señor Jesucristo: entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hablando del día del juicio contra aquellos que no confiaron en Él. No es que Jesús ignorara las obras de los pecadores, por eso diciéndoles no los conocí, de ninguna manera, sino que no los conoció en esa relación íntima, en esa comunión, en esa relación pactual que tenemos con Cristo por medio de la fe en Él. Aquellos que no creyeron en Él, en aquel momento Jesús les dirá: nunca los conocí. Por lo tanto, hermanos, debemos decir que cuando Romanos dice que Dios predestinó a los que antes conoció, este conocimiento se refiere a que los amó, a que los eligió de antemano, para que en el tiempo ellos fueran salvados por medio de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, el conocimiento de Dios está conectado con su voluntad. Para terminar este primer punto, hermanos, y como un puente para el segundo punto, Romanos 9:11 al 16 dice, si me acompañan ahí para que podamos verlo, hermanos, Romanos 9:11 al 16, donde explica muy bien esto que hemos hablado acerca del decreto de elección, el decreto de la salvación de su pueblo, y también otro aspecto que veremos de la elección de Dios en el segundo punto. Romanos 9, del 11 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y así, hermanos, teniendo en mente esta última parte que leímos del pasaje, pasemos al segundo punto que dijimos, que se titulaba la doble predestinación en la elección de Dios. La doble predestinación en la elección de Dios. Hermanos, la elección de Dios tiene dos lados. Aquellos que Dios escogió, o sea que predestinó, y aquellos que Dios no escogió, o también se conoce como la reprobación. La predestinación a los que eligió y a los que no eligió. La reprobación. Pues cuando los remonstrantes, hermanos, atacaron la elección incondicional de la doctrina reformada, la respuesta oficial que dieron en el sínodo de Dordrecht, como mencionó nuestro hermano Samuel,
y que quedó plasmada en los cánones de Dort. Una respuesta está en el artículo 16 de estos cánones que dice: creemos que, habiendo caído toda la descendencia de Adán en perdición y ruina por causa del pecado de nuestros primeros padres, Dios se manifestó tal como Él es decir, misericordioso y justo. Misericordioso porque libera y preserva de esta perdición a todos los que Él, en su consejo eterno e inmutable, por su pura bondad, ha elegido en Cristo Jesús nuestro Señor, sin considerar sus obras. Y justo al dejar a los otros en la caída y perdición en la que ellos mismos se han arrojado. Hermanos, nosotros como bautistas reformados confesionales creemos en la doctrina de la doble predestinación o la doble elección. Es decir, que Dios decretó la salvación de unos, pero también pasó por alto a los demás. Dios decretó la salvación de los suyos, pero también pasó por alto a los demás. El propio Agustín de Hipona, hermanos, en el siglo IV o siglo V, él respondió a la pregunta de ¿cómo es que un hombre puede ser salvo? Agustín dijo, la salvación que se encontraba en el poder soberano de la gracia inmerecida. Pero, hermanos, si la gracia es inmerecida y no por lo que haga un hombre, ¿por qué entonces unos hombres son salvos y otros no? La respuesta de Agustín estaba precisamente en la doctrina de la elección y de la reprobación. Pues en cuanto a los elegidos, hermanos, o predestinados para vida eterna, ya hemos dicho nosotros que se basa en la buena voluntad y amorosa de Dios. La confesión, así lo dice, hermanos, en el capítulo 3, párrafo 5, dice, y aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable, conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Y hermanos, en cuanto a los que no son elegidos para salvación, como dijimos, debemos entender que han sido pasados por alto, porque Dios no les ha dado la gracia necesaria para ser salvos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque nuevamente, hermanos, volviendo a los cánones de Dort, en el artículo 15 dice así: además, la Santa Escritura destaca de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección y la exhibe muy claramente para nosotros por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida, sino que algunos no han sido elegidos o que han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios. Es decir, aquellos en cuanto a quienes Dios, sobre la base de su absolutamente libre, justísima e irreprochable e inmutable buena voluntad, emitió el siguiente decreto: dejarlos en su común miseria en la cual por su propia culpa se hundieron a sí mismos, y no concederles la fe salvadora ni la gracia de la conversión, sino que finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, no solo por su incredulidad, sino también por todos sus otros pecados, a fin de exhibir su justicia. Y este es el decreto de reprobación, el cual de ninguna manera hace a Dios autor del pecado. Vaya pensamiento más blasfemo, sino que más bien lo presenta como el temible, irreprochable y justo juez y vengador del pecado.
A manera de conclusión, amados hermanos, Efesios 1, 3 al 11, si me acompañan, este pasaje, hermanos, describe de una manera magistral esta doctrina de la elección incondicional de Dios. De tal manera que podemos decir que esta doctrina no es invención de hombres o de alguna denominación o de algún momento histórico en la historia de la iglesia, sino que esta doctrina emana de las propias santas escrituras, de la propia Biblia. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y voy a hacer énfasis, hermanos, en aquellas frases que exaltan esta predestinación, esta elección de Dios, este decreto de Dios basado en su buena voluntad. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén, hermanos. Esto es glorioso. Esta doctrina es para gozarnos, para deleitarnos en este justísimo, sapientísimo y amantísimo Dios. Y como aplicación, hermanos, este último punto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la doctrina de la elección incondicional de Dios? Ya que esta doctrina ha sido muy controversial para muchos al no entenderla, al no considerarla de la manera que las Santas Escrituras nos la muestran. Muchos tropiezan en esto. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta ante esta doctrina? Primeramente me quiero dirigir a ti, amado amigo, que aún no has puesto tu confianza en Jesucristo, que aún no eres salvo, que tú sabes que si hoy fuera el día del juicio serías condenado, porque no tienes paz en Cristo Jesús, porque aún no has entregado tu vida a Él. A ti me dirijo, amado amigo. Es imposible, amado amigo, saber que has sido elegido si antes no crees. Es imposible saber si tú has sido elegido sin antes tú rendirte a Cristo. Muchas personas, amigo, como dije, se enredan en tratar de averiguar si Dios los ha escogido, para entonces ellos rendirse a Cristo en arrepentimiento y fe sincera. Pero eso es un error. Dios no te manda en el Evangelio a que sepas si has sido escogido. Eso pertenece a los que creen, no a los que no creen. Esa es una promesa para los que creen, darles seguridad de salvación y por lo tanto saber que has sido escogidos de antemano, antes de la fundación del mundo. Esta no es una promesa para los incrédulos, de tal manera que es imposible que un no creyente sepa si ha sido escogido. Más bien, amado amigo, Dios te ordena en el Evangelio a que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Esa es tu tarea
principal, lo más importante que debes hacer hoy y hasta que Dios te salve. Esa es tu tarea principal, arrepentirte y creer en el Hijo de Dios, no tratar de averiguar en el consejo eterno de Dios. Pues, amado amigo, si tú obedeces en esto a Dios, arrepentirte y creer, serás salvo. Porque Él promete, si tú eres salvo, Él promete darte esa seguridad de salvación y por lo tanto la certeza de que has sido escogido antes de la fundación del mundo. Pues la invitación, amado amigo, de Cristo en el Evangelio para ti no es: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esa no es la invitación para ti. La invitación para ti que hace Cristo a través del Evangelio es: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esa es la invitación para ti. Como alguien dijo, amado amigo, no te atrevas a venir delante de Dios con una lista de cualidades que te faltan para ser elegido. Nunca hubo requisitos para la elección. Más bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y amado hermano, dice nuestra confesión en el capítulo 3, párrafo 7 del decreto de Dios, en la última parte dice: así, esta doctrina, hablando de esta doctrina del decreto de Dios, proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Así que la comprensión, amado amigo, de esta doctrina de la elección incondicional de Dios debe llenar nuestros corazones de gratitud, de adoración. Pues, amado hermano, aunque Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, antes de crearnos, Él ya había visto, ya había conocido por su decreto que tú y yo caeríamos, que tú y yo le desobedeceríamos, que seríamos rebeldes, que haríamos un montón de cosas perversas, que si fueran expuestas a la luz moriríamos de vergüenza y de la impresión de ello. Dios ya conocía nuestras infidelidades. Dios ya conocía nuestros pecados de omisión, pues sabiendo lo que está bien, muchas veces no lo hacemos y de esa manera pecamos. Dios, sabiendo nuestra frialdad ante su santo nombre y su santa adoración. Dios, sabiendo que faltaríamos muchas veces al día del Señor, no considerando quién es el que nos convoca. Nosotros que muchas veces hemos despreciado los santos medios de gracia. Nosotros que hemos despreciado muchas veces a nuestros hermanos, considerándonos que somos mejores que ellos. Nosotros que nos hemos llenado de orgullo, de autosuficiencia, de vanagloria. Nosotros que pensamos que nuestros propios pensamientos acerca de las cosas que medianamente entendemos de la palabra de Dios, debemos imponerlas sobre los demás como una ley sobre ellos, y si no los calificamos de ser mundanos o de no ser creyentes. Tú y yo que hemos hecho tantas cosas malas, aún así Él en amor nos predestinó. Aún así Él nos salvó. Él, amados hermanos, decretó amarnos antes de la fundación del mundo, elegirnos para salvación, para que en el tiempo, en esta vida, cuando se nos presentara el Evangelio, no fuéramos rebeldes, sino que creyéramos por la fe y viviéramos todo el tiempo que Él nos preste de vida en obediencia a su Hijo Jesucristo. Y con esto, amados hermanos, terminamos el estudio y pues continuamos adorando a Dios por esta
bendita elección. Amén.